Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Si es la primera vez que andás por acá, danos una oportunidad y tratá de escucharnos hasta el final. Micromundos es un podcast de economía y de política. Obviamente, y como no puede ser de otra manera, hoy casi tenemos un episodio especial a raíz del debate de ayer entre Sergio Massa y Javier Milei. A ver, lo primero que hay que decir es que uno de esos dos señores va a ser el próximo presidente de la nación a partir del próximo 10 de diciembre. Eso es lo primero, que está ya seguro. Lo segundo es que yo creo que los dos son el fiel exponente, más allá de sus diferencias ideológicas, de la decadencia política de la Argentina de los últimos 40 años. Esto me parece que también es otra conclusión que podemos sacar a priori. Sobre todo eso me voy a encargar en el comentario editorial que va a seguir a esta introducción. Y después tenemos un muy interesante reportaje con nuestro amigo Sergio Berenstein. Voy a ir a algunos mensajes del capítulo del programa pasado, del programa anterior, que no los he podido leer. Así que estoy medio desordenado. Regla 67 dice: excelente episodio, siendo ya el domingo del debate presidencial y habiendo pasado una semana tan intensa, estoy ansioso por saber cómo harás para que el nuevo episodio no te quede de 2 horas. Me imagino que debes estar como loco editando. Mucha suerte, Martín, dice Regla. Bueno, en realidad no es tan difícil. Hoy, estuve editando, por supuesto. Ahora van a escuchar el compilado. A ver, tomé 3 o 4 cortes, o 6 cortes creo que tomé, simplemente para ilustrar, porque creo que todo el mundo más o menos ya vio el debate. Tuvo muchísimo rating el debate, así que no había mucho ahí que editar. Tampoco quiero hacer un análisis exacto y pormenorizado, sino me interesa hacer un análisis más global. Mi idea es hacer algo más global de lo que vimos ayer, no tanto sobre tal o cual cuestión espectacular, tan detallista. Sí, por supuesto, lo que hicimos fue armar un compilado con, las partes más importantes de lo que pasó en el debate. Guillermo Laferrier dice: tu programa es excelente, voto a Milei porque Massa es mucho peor. La ciudadanía argentina es responsable de lo que sucede, no hay voluntad de abandonar el país corporativo, dice Guillermo. Y Pablo Arce dice: excelente, como estamos acostumbrados acerca del episodio anterior. Así que muchísimas gracias a Pablo, a Rela, a Gustavo, a todos los que nos escriben. Ya saben que aquellos que nos escuchan por Spotify nos pueden dejar ahí un mensaje y que nosotros con gusto lo vamos a leer. Y por supuesto también los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube también nos pueden dejar un mensaje ahí y nosotros también encantados. A ver, yo primero encantado de recibir los mensajes de ustedes porque me ayudan a reflexionar, porque ese feedback me ayuda a mejorar Micromundos y que por supuesto la visión de todos ustedes me enriquece, porque yo trato de hacer en Micromundos es algo que esté un poco desligado de lo que es el mainstream mediático, ¿no? Donde hay unos para un lado, otros para el otro, donde se pelean, donde hacen periodismo de periodistas. Pero yo trato de hacer otra cosa, artesanalmente, despacito, en forma humilde. Acá digo, esto es un laburo que es muchísimo y es un laburo completamente a pulmón. Así que hoy el episodio de Micromundos está dedicado por completo, por supuesto, al debate. Así que vamos con el compilado de lo que fue el debate de anoche. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué?
Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central. Obviamente el tema de Vaca Muerta, digo, eso es una cuestión provincial. Yo no me tengo que meter y creo que te contesté todo. Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Mirá, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, ¿sí? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. ¿Vas a mantener la relación con Brasil y con China, sí o no? Las relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que lo único que hace es perjudicar el bienestar de los argentinos. ¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia ad populum se llama, dale. Pues digo, sé más serio, armá argumentos serios, Sergio, dale. Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. Qué difícil que es empezar este comentario sin decir nada de lo que ya se ha dicho. A ver, en primer término me parece que el debate que vimos de cara ya a la elección definitiva entre Milei y Massa, en mi modesta opinión, más allá de los cálculos de los equipos de campaña, ha sido bastante patético. El espectáculo que dieron los dos candidatos, y quiero recordar una cosa, de esos dos candidatos que vimos en el debate, a partir del 10 de diciembre, uno va a ser el presidente. Me parece que la primera conclusión rápida que uno puede sacar es que esos dos candidatos creo que son el símbolo perfecto de la decadencia política de la Argentina. En 40 años nos hemos convertido en esto. Milei y Massa. La segunda conclusión que podemos sacar de este debate es que los dos candidatos buscaron anularse entre sí, chicanearse, hacer pisar el palito al otro, interrumpirse, molestarse, usar un montón de técnicas muy profesionales, pero los dos se olvidaron de nosotros. Ninguno de los dos nos explicó cómo va a hacer lo que se supone que quiere hacer. ¿Cómo va a ser para mejorar el país o para darnos el país que ellos creen que es mejor para nosotros? Eso estuvo completamente ausente en el debate. Parece mentira
que uno de los candidatos que acuñó muy bien el eslogan de la casta se haya convertido en parte de ella. Porque ayer lo que vimos fue un debate de la casta, donde nosotros, los televidentes, los oyentes, el pueblo, no estaba invitado. Ninguno explicó cómo va a bajar el 150% de inflación anual que tiene la Argentina. Ninguno explicó cómo va a ser para bajar la pobreza, la indigencia, y Massa ni siquiera atisbó a explicar cómo va a ser para generar 2,5 millones de puestos de trabajo, como dijo. El cómo estuvo ausente, nosotros estuvimos ausentes. Eso fue lo que pasó ayer. Milei, paradójicamente, estuvo muy mal en el bloque, en el segmento de la economía, que se supone que es ahí donde se iba a lucir. No se lució. Contrariamente, Sergio Massa lo arrinconó, le gastó los minutos, manejó los tiempos, como un perfecto político profesional que es. Como un modelo de la retórica. Ser un muy buen político profesional como es Massa no significa que Massa nos vaya a sacar del problema en que todos estamos inmersos y del cual, en parte, Massa es el propio responsable. Milei, frente a todos los flancos débiles de Massa en economía, que no convengamos que Sergio Massa es uno de los peores ministros de economía, que no le da bien ni una variable, bueno, Javier Milei dejó pasar todo eso. No atacó, no dijo nada, no lo chicaneó con la inflación, con el dólar, con la falta de nafta, con la falta de trabajo. No lo chicaneó, no le dijo nada acerca de que una persona hoy en la Argentina que consigue un empleo en blanco está debajo de la línea de pobreza. Y así se rompió uno de los paradigmas que justamente había forjado a lo largo de su historia el peronismo. Nada de eso. Milei apareció como un amateur, aunque no es un amateur, porque ya hace bastante que está en política. Ya no es un amateur. Simplemente lo que le pasó a Milei fue mala praxis. Y después Milei explicó que todos sus yerros se debieron a que había una hinchada de tosedores. Es un delirio, verdaderamente. Massa sabemos quién es. Massa es el rey de la contradicción, es el rey de la incoherencia discursiva. Es el tipo al cual no se le mueve un solo pelo. Ese es Sergio Massa. Ayer Massa demostró que es Massa. Ese señor, ese candidato, capaz de escindirse de sí mismo, de desdoblarse, de combatirse a sí mismo en forma retórica. Ese es Massa. Ahora, me parece que el problema que tuvo Javier Milei es que Milei no fue Milei. Y el problema, aún más grave, es que Milei tenía miedo de ser Milei porque podía ser presa de un arrebato. Entonces Milei dejó de ser Milei para convertirse en un candidato empastillado. Claro, en el medio mirábamos, creo yo, muchos argentinos muy azorados, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Que muchos probablemente estén votando por lo que creen es el mal menor. Y yo personalmente, que voy a votar en blanco, creo que nos quedamos sin mal menor. Que ese es el problema que tenemos en esta elección. Que no tenemos mal menor como tuvimos en otras ocasiones. Los dos hicieron de la chicana un culto. Pero no hubo propuesta. No sabemos qué van a hacer. Uno de ellos dos va a ser el presidente. Pero no sabemos qué va a pasar a partir del 11 de diciembre. Milei fue tan rústico y tan mala su propuesta de debate que ni siquiera fue capaz de ensayar la única pregunta de la cual Massa no se puede escapar, que es: todo lo que estás diciendo que vas a hacer cuando seas presidente, ¿por qué no lo empezaste a hacer cuando asumiste como ministro de Economía y prácticamente te convertiste en el presidente de la Argentina? Ni siquiera eso ensayó Javier Milei. Probablemente la estrategia de ambos sea simplemente conservar los votos que ya tienen. Pero el problema es que ambos luchan contra el voto en blanco, que aparentemente va a crecer. Todavía no se sabe, es cierto que las encuestas no son confiables.
Massa ensayó el famoso por sí o por no, una trampa eficaz en la que Milei cayó. Ahora, más allá, ¿no?, de las chicanas, de las trampas, de la retórica, los que nos quedamos sin nada fuimos nosotros. Los que no tenemos la menor idea de lo que va a pasar somos nosotros. A partir del 11 de diciembre, para nosotros, la Argentina sigue siendo una incógnita. Ellos están terminando su papel como candidato. Nosotros seguimos desplegando nuestro papel como víctimas de todos ellos. Estamos comunicados ahora con Sergio Berenstein, ustedes lo conocen, ha sido invitado varias veces a este podcast, se llama Sergio Berenstein, es analista político. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto, Martín, ¿cómo estás? Bien, gracias por atenderme. Bueno, la primera pregunta es más que obvia. ¿Qué te dejó el debate y qué fue lo que vos viste? Me dejó una sensación de frustración, sobre todo porque hay tres cuestiones que el debate ignoró. Primero, el mundo. Estamos en un mundo en guerra, en un mundo con una reconfiguración del mapa de poder global. Y yo, sabes, tengo una visión un poquito clásica de la política, pero me parece que cualquier política doméstica tiene que partir de un diagnóstico de cómo está el mundo. Y nada de eso vimos ayer. Curiosamente, tuvimos un capítulo sobre la cuestión internacional que no fue aprovechado por ninguno de los dos candidatos. Punto número 2, tampoco hubo un debate sobre la cuestión institucional, que en Argentina es vital. Uh-huh. Y durante toda la campaña, esto no es algo que uno pueda atribuir a estos dos candidatos, cuando teníamos 5 pasó lo mismo, para las primarias también, no hubo un solo candidato que tratara esto en serio. Ni siquiera, curiosamente, la gente, digamos, de Juntos por el Cambio, que supuestamente tiene una preocupación por las cuestiones institucionales un poco más seria, ¿no? En eso no se tradujo en un programa de gobierno, ni la cuestión o la dimensión institucional atravesó, creo yo, las propuestas, por lo menos las más importantes, ¿no? Y tercero, y esto tampoco es menor, la discusión ayer estuvo básicamente fundamentada o centrada en los qué y no en los cómo. Uh-huh. Entonces, en términos de gobernabilidad, más allá de que uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con alguna de las propuestas, pero la pregunta es, ok, te propones algo, ¿lo puedes llevar a la práctica? Eso en Argentina es fundamental, porque tenemos gobiernos muy ineptos, todos, en parte porque se concentran en los qué y no en los cómo, y después se enfrentan situaciones complejas, políticas o de restricción presupuestaria, o en fin, diferentes obstáculos que no saben o no pueden superar y terminan en grandes frustraciones, ¿no? Pero el famoso no sabe, no pudo, no quiso, es el resultado de pensar los qué y no los cómo, y eso implica que no hubo una lectura, me parece, correcta de los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Que no son solamente de la agenda de política pública, sino básicamente de falta de capacidad para llevar las cosas adelante. A lo largo del día los medios, diría yo, si tuviera que sintetizar un poco lo que dicen, casi todos, un poco lo resumen que un político profesional, Massa, se enfrentó a un político amateur, Milei. ¿Vos coincidís con esta apreciación? A ver, con lo primero sí, con lo segundo no tanto. O sea, que Massa es un político profesional, para bien o para mal no hay ninguna duda, ¿no? Y estaba todo muy calibrado, tenía todo coordinado con su gente de marketing digital. Decía, cuando él decía googleenlo, él ya estaba promocionando esos videos en Google. La verdad que desde ese punto de vista Massa se presenta como un político profesional. Ahora, Milei hace tiempo que es un político profesional. Es diputado de la Nación, no vive de esto porque no quiere, pero él cobra un sueldo, se presenta a presidente, arma una campaña, llega a esta instancia, no es más un amateur. Ahora, es probable que no haya estado preparado al mismo nivel que Massa. Uh-huh. Es probable que él haya confiado más en sus recursos discursivos, en su experiencia mediática,
o es probable que él haya concentrado sus esfuerzos en no aparecer, entre comillas, como un loquito, ¿no? Y no tanto en los contenidos, porque, bueno, muchos creen, no es mi caso, pero muchos consideran que él partía de una ventaja en términos de opinión pública, con lo cual él tenía que conservar un poco el resultado, jugar conservador y, bueno, esperar que pase el tiempo. Si esa fue si ese fue su diagnóstico, me parece que, bueno, en todo caso la calidad de la respuesta, lo que para nosotros o para el círculo rojo o mediático es algo profesional, en el caso de Milei, que es alguien que critica la casta, que critica los usos y costumbres del sistema político, le jugaba en contra. Claro. Él hizo toda su carrera con estos parámetros, sedujo a muchísima gente, a un tercio del electorado, justamente a partir de esta forma de ser. Él, si cambiaba más de lo que ya viene cambiando, él ya viene edulcorando sus propuestas, todo es mucho más, digamos, menos motosierra de lo que era al comienzo, ¿no? Un teorema de Baglini perfecto, el de Milei, y en esa parábola, si él encima perdía sus credenciales en términos narrativos de discurso, corrió un enorme riesgo. Entonces, creo que él desempeñó el papel que buscó desempeñar. No creo que sea algo amateur, creo que es algo pensado. Ahora, pero ¿por qué, discúlpame Sergio, por qué, yo escuché muchas críticas y en este sentido, y yo algunas las comparto, porque pareció dejarle o perdonarle la vida a Milei a Massa en un montón de flancos débiles? La inflación, el escándalo de las escuchas con el Conu Rodríguez, la inflación, el dólar, el déficit, el acuerdo con el fondo. Todo eso es como que, digamos, prácticamente no estuvo en el debate. Te tomo el punto. Pero a ver, otra vez, pongámonos en los zapatos de Milei un segundito, ¿no? Sí. Supongamos que él cree que va a 3-4 puntos arriba, ¿no? Y que el objetivo del debate es no perder votos. Si puede convencer a alguno más, fantástico, pero el empate para él era fabuloso. Entonces, si él tiene que empatar, ¿para qué arriesgar? ¿Para qué aparecer como alguien, digamos, con una postura agresiva que va a arrinconar a Massa? Él tiene que ir a conservar lo que ya tiene, ¿no? Entonces, vos podés considerar que esto es un error, pero eso parte, digamos, de un canon del debate donde uno lo que busca es destruir al otro. No necesariamente eso era el objetivo primordial o primario de Milei. Sí, lo que buscaba era dar una señal de que era una persona coherente con lo que venía proponiendo en los últimos tiempos, que era alguien que se centraba y no caía en provocaciones que, como ocurrió en la tele estos días, pues de hecho él se quejó de los que tosían, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. ¿No? Como alguien dijo, la torcida de tosedores, porque supuestamente fueron los brasileños los que armaron eso. Bueno, digamos, si caían esas provocaciones, era darle justamente el pie a Massa. Ahora, es cierto que él, es una interpretación tal vez un poco ingenua de mi parte, él necesita demostrar siempre que estudió toda la lección, ¿no? Es un alumno un poco inseguro, entonces cuando le hace una pregunta, él tiene que demostrar que argumentalmente es superior. Y a veces eso hace que exhaustivamente él busque responder todas las preguntas, aunque se maneje sin tiempo. Fíjate que Massa tenía todo tan calculado, tenía como un reloj interno, nunca se pasó un segundo, era increíble. No, sí, es verdad. ¿Para vos fue más un empate? Si yo no me equivoco, sí. Milei dejó pasar oportunidades, bueno, en nuestro criterio sí, pero no para lo que era su, digamos, objetivo más importante, que era demostrarle a un sector de sus votantes que tal vez tiene temor de que no tenga lo que más, de hecho, en un momento le señaló, ¿no? El carácter, la tranquilidad, la templanza, como para tomar decisiones. Bueno, eso me parece que es una incógnita que Milei se ocupó de despejar. O sea, vos ves el debate más como un empate que, como muchos dijeron, ganó Massa. A ver, yo creo que acá hay que diferenciar ganar el debate de ganar la elección, ¿no? Claro.
Me consta que la gente de Massa está midiendo a ver si pudieron convencer a los indecisos o no. Y si convencieron a indecisos, ¿para qué? Si para votar a Massa, votar en blanco, votarlo a Milei, ¿no? Entonces, yo creo que para la gente que busca en esto, digamos, una evaluación en función de los cánones tradicionales de un debate, bueno, por ahí Massa estuvo mucho más incisivo, por ahí en la segunda mitad él levantó un poco. Algunos dicen porque Massa no quería parecer como muy agresivo. Alguien me utilizó esa metáfora, no quería aparecer como Massa pegando en el piso a Milei. Al comienzo, por ejemplo, en la parte de seguridad, fue apabullante la diferencia entre Massa y Milei, hablando de la experiencia de Tigre, en el aporte en su momento de Giuliani y compañía, ¿no? Entonces, desde esos cánones, fantástico, digamos, si uno lo mira desde los ojos tradicionales, ganó Massa. Ahora, si uno se pone en los zapatos de Milei, a lo que Milei fue a buscar, y bueno, esperemos el resultado de los sondeos, y sobre todo la elección del domingo, bueno, no estoy tan seguro que la ganancia de Massa haya sido tan significativa hasta que los datos no me demuestren lo contrario, ¿no? Estos debates, Sergio, ¿tienen alguna incidencia en el voto? En especial, y te hago hincapié en la situación que tenemos ahora, que probablemente, no sé si lo vas a poder contestar, pero donde hay una sospecha que va a crecer mucho el voto en blanco porque el menú electoral, no gusta, ni pasta ni pollo, como dicen muchos. Pero ¿tiene incidencia el debate, que vos veas el debate y digas cambio mi voto? Si votaba en blanco, voto por alguno de los dos. Si votaba a uno, voto a otro. Bueno, a ver, acá hay diferentes visiones al respecto. Te cuento como estoy mirando yo, y es algo discutible porque tenemos en la Argentina una historia tan singular. Esta es la segunda estancia de balotaje que tenemos en toda nuestra historia. Debimos haber tenido 4, tuvimos una sola, o sea, esta hubiera sido la cuarta, ¿no? Uh-huh. 3 entre Cámpora, Solano Lima versus Balbín Gomont. Eso quedó en todo caso postergado porque Balbín reconoció la derrota, algo parecido a lo de Santoro, ¿no? Le faltaba medio punto a Cámpora para ganar. Después tuvimos la de Menem y Kirchner. Menem se bajó. Tuvimos la de Macri y Scioli, que fue la primera de la historia, hasta la segunda. Con lo cual no tenemos una teoría ni una experiencia empírica como para realmente entender la dinámica de las segundas vueltas en nuestro país y extrapolar de otras experiencias en la región. A mí me parece, por lo menos, un poquito jugado, ¿no? Entonces, como no sabemos, ¿qué estamos mirando? Bueno, acá hay 3 tipos de universos, ¿no? Está el votante que tiene una decisión pero podría cambiarla. Uh-huh. Está el votante que es un indeciso puro, digamos, que no que hasta ayer no tomó una decisión, ayer vio el debate y podría tomar una determinación. Después está un tercer universo, que es muy importante, pues son 5 o 6% de la población, que decide de acá al domingo. Algunos deciden caminando a la escuela, otros incluso obviamente un porcentaje mínimo, toma una determinación cuando está en el cuarto oscuro. Entonces, al primer segmento, sí, yo creo que lo de ayer difícilmente haya habido un episodio o algo que haya generado un cambio significativo, ¿no? Para un lado o para el otro. Algunos pueden ser que iba a votar en blanco y en función de lo que vio, tal vez pueda cambiar algo, pero en principio yo diría ahí no creo que haya alterado demasiado. En el segundo grupo, de los indecisos que miraron, son indecisos activos políticamente, indecisos, digamos, que están buscando una alternativa después de haber optado por las otras fuerzas el 22 de octubre. Ahí yo creo que, bueno, algunos seguramente habrán tomado una determinación, esos son más o menos ahora 4 o 5% del total. Veremos qué dicen los números, pero ahí sí puede haber un corrimiento, ¿no? ¿A quién favorecen? La verdad que no tengo la menor idea, pero en principio ahí yo creo que sí puede haber una determinación. La pregunta es, en el último grupo, que es un porcentaje similar, otro 4 o 5%, ¿qué va a pasar esta semana, incluyendo el rebote del debate? Claro. Que puede influir, ¿ok? Sí. Eso. ¿Me escuchás, Sergio? Sí, señor. O sea, con lo cual es difícil todavía tener una idea de cómo va a incidir. Tal cual. Hay mucha gente haciendo sondeos, con D'Alessio también estamos haciendo
ahora un estudio para entender cómo impacta esto, lo hicimos después de los otros debates también. Así que tendré seguramente hacia hoy a última hora, mañana tempranito, una idea más precisa, pero las hipótesis se basan en función de esta diferenciación entre que acabo de comentar. Te hago la última, así te libero. A ver, da la impresión que Massa todo el tiempo trató de demostrar que Milei era un desequilibrado mental y además que no tiene la menor idea de cómo funciona el Estado. Y por el lado de Milei parecía que el objetivo era demostrar que Massa es un cínico, un mentiroso serial, y el rey de la casta. ¿Pensás, desde lo que viste, que ellos, si coincidís con que estos fueron los objetivos de los candidatos, ellos lo pudieron cumplir? Me parece que lo primero, mostrar a Milei como un desequilibrado, Milei ahí demostró que no lo era. Es cierto, puso algunas caras y reaccionó a veces de forma un poco rara, ¿no? Por ejemplo, decime vos, en materia de seguridad, como que se dio el tema, ¿no? Como, aparte, todos sabemos que él es un tema donde no tiene formación y por eso, lo dijo al comienzo de todo el debate, su vicepresidenta cubre ese flanco. Él sabe de economía y sé del otro tema, ¿no? Uh-huh. Es cierto, un presidente no tiene por qué saber de todo, si sabe de todo no sabe de nada, tiene que tener algún criterio, en todo caso, bueno, digamos, poder responder cuáles son los objetivos, si no los detalles de política pública, sí por lo menos los objetivos, ¿no? Milei ahí prefiere descansar en su formación como economista, más bien teórico, hablando de algunos autores que en la década del 60 aportaron. La verdad que hay muchas cosas nuevas, ¿no?, que Milei ignora, o por lo menos no citó, que tal vez son incluso más interesantes como contribuciones que el paper ese de Becker, que él no se cansa de citar, ¿no? Uh-huh. Se llama Crimen y Castigo, que es muy, obviamente, famoso, él ganó un premio Nobel, pero, digamos, pasaron más de 50 años, ¿no? La literatura aprendió otras cosas. La investigación empírica ha mostrado avances muy significativos que Milei prefiere ignorar. Ahora, me parece que en cuanto al desconocimiento de la cuestión pública, ahí lo que ocurre es que hay un segmento del votante de Milei, eso lo tenemos bastante bien medido nosotros, que dice, mira, esto que supuestamente conocen cómo funciona el Estado, no te arreglan nada, la vida en Argentina se explica porque el Estado es el problema y no la solución. Una frase que Milei repite permanentemente y yo creo que tiene toda la razón en ese sentido, ¿no? Pero, digamos, desde ese punto de vista, la imagen de profesional, del tipo serio, de Massa, le juega en contra porque ese saber, en todo caso, no solamente no hace la diferencia por ahora, ¿no?, por lo menos en términos de gestión de política pública, sino más bien todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí Milei tiene algo a favor para su votante, y es que al aparecer rompiendo ese canon, en el fondo ratifica sus credenciales, ¿no? Y yo creo que tampoco fue muy eficaz Milei en caracterizar a Massa, digamos, como parte del problema, porque en definitiva, como vos muy bien sugerías antes, no fue concluyente, determinante, claro, aquellos aspectos más dolorosos o más difíciles de explicar, la inflación, los múltiples tipos de cambio, los problemas de la economía diaria de cualquier empresa para poder, digamos, comprar, porque no hay cosas, o pagar. Por ejemplo, todo el problema del desabastecimiento de combustible, que fue gravísimo. No se habló. No, pero algo insólito. No se habló. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, ha sido un placer siempre charlar contigo. Hasta pronto. Te mando un fuerte abrazo. Y estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. El título es un poco raro, lo reconozco, no me termina de sonar bien y es un título que no me termina de convencer. Ellos debatieron sobre ellos. Pero la verdad es que es la sensación que me quedó del debate. Ellos debatieron sobre ellos, no debatieron de cara a la sociedad. Eso es lo que me pasa. No es el mejor título,
desde el punto de vista del impacto y cómo se debería titular una pieza periodística de cualquier tipo, pero creo, a mi modesta modo de ver, es el título que mejor describe lo que para mí fue el debate. Ellos debatieron sobre ellos. El próximo episodio ya nos encontrará con un presidente nuevo. Hay mucha discusión entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, sobre qué votar, ¿no? Hay algunos que lo tienen muy claro. Voto a este, voto a aquel. Y hay otros que no es porque seamos neutrales, no es porque nos querramos lavar las manos, que vamos a votar en blanco. Yo defiendo el voto en blanco. No critico a los que votan a Milei, ni tampoco critico a los que votan a Massa. Tampoco permito que me critiquen a mí por votar en blanco. Yo no le estoy dejando la decisión a otro. A mí no me gusta el menú. Y tengo el derecho a decir no me gusta el menú y a no comer ninguno de los dos platos que me ofrecen. Eso es lo que me pasa. Creo que tenemos que respetar el voto de cada uno. Creo que tenemos que ir a votar, aun cuando elijamos cualquiera de las tres alternativas. Me parece que siempre hay que ir a votar. No hay que quedarse en la casa. Tampoco soy partidario de poner una feta de salame, porque eso creo es, bueno, en un punto es atentar contra el sistema. Ahora, tampoco quiero ser cómplice. No tengo ganas de ser cómplice ni de Milei ni de Massa. No sé quién va a ganar, porque todo permanentemente tengo información y argumentos contradictorios. Cuando nos volvamos a encontrar, ya va a haber un presidente electo en la Argentina. Mi nombre es Martín Pitón, gracias por estar del otro lado y hasta el próximo episodio de Micromundos.